Él ya debería estar muerto. Nuestra vida sería mucho más fácil. Esas fueron las palabras exactas, susurradas con un desprecio que congelaba la sangre, las que mi propio hijo, Ricardo, pronunció al lado de mi cama, creyendo que yo estaba sumido en un sueño profundo, inducido por los medicamentos. No sabía que yo, su padre, estaba perfectamente consciente, escuchando cada sílaba, sintiendo como el eco de su risa cómplice con su esposa. Laura no me rompía, sino que me reconstruía en algo más duro, más frío y absolutamente decidido. En ese instante, en la suite principal de la casa que construí con mis propias manos, el hombre frágil que se recuperaba de una neumonía murió, y en su lugar nació el estratega que les enseñaría el verdadero significado de las consecuencias. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Arthur, tengo 75 años y durante casi 5 décadas fui ingeniero civil e inversor inmobiliario. Mi vida fue un testimonio de disciplina y visión. Cada ladrillo de mi patrimonio fue colocado con el sudor de mi frente y la agudeza de mi mente. Siempre creí en anticipar los problemas, en diseñar estructuras sólidas que pudieran soportar cualquier tormenta. Irónicamente, nunca imaginé que la mayor amenaza para mi legado no vendría de un mercado en caída o un error de cálculo, sino del mismo hombre al que le di mi apellido y mi amor incondicional. Mi relación con Ricardo siempre fue compleja. Como mi único hijo, le di todo lo que el dinero podía comprar, pero fallé en enseñarle el valor del esfuerzo. Creció a la sombra de mi éxito, acostumbrado a un nivel de vida que nunca se molestó en construir por sí mismo. Para él, mi fortuna no era el resultado de mi trabajo, sino un derecho de nacimiento, una herencia que simplemente esperaba reclamar con el paso del tiempo. Laura, su esposa, era aún más transparente en su ambición. Era ella quien avivaba las llamas de su impaciencia, susurrándole al oído que ellos merecían disfrutar de esa riqueza ahora, que mi longevidad era un obstáculo inconveniente para sus planes de una vida de lujo y ocio. Sus visitas diarias durante mi enfermedad se convirtieron en un teatro del absurdo. Llegaban con tazas de té insípido y sonrisas forzadas. Sus rostros, una máscara de preocupación que se resquebrajaba con cada pregunta casual sobre mis finanzas. «Papá, ¿dónde guardas los papeles de la casa de la playa?», le preguntaba a Ricardo mientras Laura fingía acomodar mis almohadas. «Tienes todas las contraseñas del banco en un lugar seguro, ¿verdad?». «Por si acaso», añadía ella con una dulzura venenosa. Yo los observaba desde mi cama, mi cuerpo debilitado por la neumonía, pero mis ojos más lúcidos que nunca, registrando cada mirada impaciente, cada suspiro de frustración mal disimulado. No era ingenuo. Hacía años que notaba el sentido de derecho adquirido de Ricardo, su completa falta de ambición y su dependencia casi patológica de mi dinero. Su comportamiento durante mi enfermedad no fue una sorpresa, sino la triste confirmación de una sospecha que venía albergando en mi corazón. Esta sospecha me había llevado, meses antes, a tomar ciertas precauciones, a mover piezas en el tablero de ajedrez de mi vida de una manera que él nunca podría anticipar. Mi silencio no era pasividad. Era la calma de un ingeniero que revisa sus planos por última vez antes de iniciar una demolición controlada. La escena de la traición se desarrolló en el santuario de mi hogar, mi propia habitación. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas de seda, dibujando sombras alargadas sobre los muebles de caoba. El aire estaba impregnado del olor a antiséptico y a las flores que ellos mismos habían traído. Una ironía cruel. Laura se acercó a mi cama, su perfume caro invadiendo mi espacio. Ajustó mi almohada con un suspiro teatral de cansancio, como si cuidar de mí fuera una carga insoportable. Ricardo permanecía de pie, su silueta recortada contra la ventana, observándome con una frialdad que me heló por dentro.
Fue entonces cuando pronunció la frase: «Él ya debería estar muerto». No fue un exabrupto de ira, sino una declaración de hechos, una fría evaluación de su situación. Lo que siguió fue peor: una risa baja, gutural, compartida entre él y su esposa. Era el sonido de la complicidad, de la celebración anticipada de mi muerte. No había dolor en esa risa, solo codicia y alivio. En ese momento, cualquier vestigio de amor paternal que aún quedaba en mí se evaporó, reemplazado por una claridad cristalina y una resolución inquebrantable. El juego había cambiado, y yo estaba a punto de dictar las nuevas reglas. Mientras ellos salían de la habitación, creyéndome inconsciente, yo abrí los ojos en la oscuridad. El dolor en mi pecho no era por la neumonía, sino por la traición. Sin embargo, debajo del dolor, una extraña calma se apoderó de mí. El plan que había estado preparando discretamente ya no era solo una precaución, era una necesidad urgente. Era mi deber, no solo para proteger mi patrimonio, sino para enseñarles una lección sobre el verdadero valor de la vida, el respeto y la dignidad, una lección que aprenderían de la manera más dura posible. La casa de lujo que había construido como un hogar para mi familia se había convertido en un nido de víboras. Cada objeto, cada recuerdo, estaba ahora manchado por su ingratitud. La generosidad que siempre había ofrecido se había torcido, convirtiéndose en una debilidad que ellos explotaban sin piedad. El amor que sentía por mi hijo se había transformado en un arma que él usaba en mi contra, esperando pacientemente a que mi corazón dejara de latir para poder reclamar su premio. Pero se equivocaban. Subestimaron al hombre que les había dado todo. Confundieron mi serenidad con senilidad, mi silencio con resignación. No entendieron que un ingeniero nunca deja de analizar las estructuras, especialmente las que están a punto de colapsar. Y la estructura de su vida parasitaria, construida sobre la base de mi trabajo y su codicia, estaba a punto de ser demolida hasta sus cimientos por su arquitecto original. La risa de mi hijo no fue mi sentencia de muerte, fue el detonador de su propia caída. La puerta de mi habitación se cerró con un suave clic, sumergiéndome de nuevo en el silencio. Pero ya no era un silencio pacífico, sino uno cargado de ecos, de las palabras que acababan de apuñalar la quietud. Durante un largo momento me quedé inmóvil, mirando el techo, mientras una ola de dolor gélido, el tipo de dolor que se siente cuando una parte de ti muere, me invadía. Era el duelo por el hijo que creí haber criado, el luto por una relación que ahora entendía que nunca había sido real. Sin embargo, las lágrimas no llegaron. En su lugar, una calma fría y analítica, como el acero templado, comenzó a extenderse por mis venas, apagando el fuego de la pena y encendiendo la llama de la estrategia. Mi mente, entrenada durante décadas para ver el mundo en términos de estructuras, cargas y puntos de quiebre, se activó. El amor de un padre es una estructura, y la de Ricardo estaba podrida desde los cimientos, sostenida únicamente por el andamio de mi dinero. La ira ciega habría sido un colapso caótico y destructivo. Pero mi decisión no fue de ira, sino de ingeniería. No iba a demoler su vida con una explosión de venganza. Iba a desmantelarla, pieza por pieza, de forma metódica y controlada, obligándolo a enfrentar cada viga podrida, cada conexión defectuosa, hasta que no le quedara nada más que el suelo desnudo sobre el que por primera vez tendría que construir algo por sí mismo. Esta transformación de padre afligido a estratega calculador no fue instantánea, sino un proceso deliberado. Me permití sentir el peso de la traición, reconocer la profundidad de la herida y luego, con la precisión de un cirujano, la aislé. La emoción se convirtió en información, el dolor en combustible. Mi objetivo ya no era la confrontación emocional, sino la aplicación de consecuencias lógicas. Ricardo y Laura no entendían el lenguaje del amor o la gratitud, pero entenderían perfectamente el lenguaje de la causa y el efecto.
Su acción, desear mi muerte, tendría una reacción perfectamente calibrada, la muerte de su vida parasitaria. Mi plan de acción no nació en ese momento, sino que se activó. Llevaba meses gestándose, alimentado por una creciente inquietud ante la superficialidad y la codicia de mi hijo. El primer paso lo había dado 6 meses antes, en la oficina de mi abogado y viejo amigo, Hernán Morales. Bajo el pretexto de una organización de patrimonio para la jubilación, pasamos semanas diseñando una fortaleza legal inexpugnable. Hernán, con su mente afilada y su lealtad inquebrantable, entendió mis preocupaciones no expresadas y me ayudó a trazar las líneas de defensa mucho antes de que el enemigo se revelara tan claramente. El núcleo de mi estrategia era una entidad que llamamos el Fideicomiso Familiar Valdés. Con la ayuda de Hernán, transferí la totalidad de mi patrimonio a esta estructura. Mis propiedades, desde el penthouse en la ciudad hasta la casa en la playa. Mis carteras de inversión, cada cuenta bancaria. Todo fue cedido al control de un consejo de administración compuesto por Hernán y un gestor financiero neutral. Mi testamento fue modificado para que, a mi muerte, todo se dirigiera a este fideicomiso, no directamente a Ricardo. Mi herencia ya no sería un cofre del tesoro para saquear, sino una institución con reglas. Un legado que hablaría y actuaría con mi misma prudencia. La segunda pieza del plan fue la instalación de los dispositivos de grabación. Me sentí como un espía en mi propia casa, pero sabía que era una medida necesaria. La codicia vuelve a la gente descuidada, y yo necesitaba pruebas irrefutables de su verdadera naturaleza. Un pequeño grabador de audio, camuflado expertamente en el reloj digital de mi mesita de noche y otro en el estudio, se convirtieron en mis oídos silenciosos. No buscaba atraparlos en un delito, sino documentar la verdad, una verdad que intuía que sería más cruda de lo que imaginaba y que necesitaría ser expuesta a la luz en el momento adecuado. Paralelamente, había comenzado a compilar un meticuloso dossier financiero. Noche tras noche en mi estudio, revisé años de estados de cuenta de las tarjetas de crédito suplementarias que le había otorgado a Ricardo. Cada gasto era un pequeño monumento a su irresponsabilidad. Cenas en restaurantes de lujo, viajes de fin de semana a resorts, ropa de diseñador que apenas usaba. Documenté cada préstamo que me pidió para inversiones fallidas o para cubrir deudas de juego, sumas que nunca fueron devueltas. El total ascendía a una cifra que habría hecho palidecer a cualquiera, más de $200,000 de deudas directas, sin contar el coste de su mantenimiento durante 45 años. Con las pruebas en mi poder y la estructura legal lista, comenzó la fase de ejecución. A partir de esa noche, mi supuesta fragilidad se acentuó. Empecé a fingir episodios de confusión, a hablar con una voz más débil, a pedir ayuda para las tareas más simples. Me convertí en el anciano senil y desvalido que ellos tanto deseaban que fuera. Fue un papel difícil, una actuación que requería cada gramo de mi autodisciplina, pero sabía que mi aparente debilidad sería el cebo perfecto para su arrogancia. Y como esperaba, mordieron el anzuelo sin la menor vacilación. Envalentonados por mi declive fingido, Ricardo y Laura se volvieron imprudentes. Sus conversaciones, antes susurradas en los pasillos, ahora tenían lugar en mi propia habitación, creyendo que yo no era más que un mueble que respiraba. Una tarde, el grabador capturó una discusión completa sobre la venta de mi casa de la playa. Laura ya estaba eligiendo los acabados de la cocina de la nueva casa que comprarían, mientras Ricardo calculaba cuánto podrían obtener si vendían mi colección de arte lo antes posible. Escuchar sus planes, tan detallados y desprovistos de emoción, era como leer el borrador de mi propio obituario, escrito por mis herederos. Cada conversación grabada era una nueva capa de evidencia, una nueva prueba de su conspiración. Un día los escuché debatir sobre la conveniencia de internarme en una residencia de ancianos de lujo.
Sería lo mejor para él, dijo Laura con una falsa compasión, y nos daría la libertad de gestionar las cosas, sin tener que estar aquí todo el tiempo. Ricardo estuvo de acuerdo rápidamente. No se trataba de mi bienestar, sino de quitarme de en medio, de acelerar el proceso de apropiación de mi vida. Su codicia los había cegado por completo a la posibilidad de que yo pudiera estar escuchando, observando y esperando. El proceso de desmantelamiento sistemático no era solo pasivo, también requería acción. Usando mis momentos de lucidez, llamaba a Hernán y le daba instrucciones. Contactamos al Consejo del Fideicomiso, les pusimos al día y preparamos todos los documentos para el golpe final. Cada movimiento era preciso, calculado. Mientras ellos planeaban cómo gastar mi dinero, yo planeaba cómo enseñarles su verdadero valor. La ironía era casi poética. Utilizaban la libertad que mi riqueza les proporcionaba para planear mi ruina, sin saber que cada palabra que pronunciaban sellaba su propio destino. Durante este tiempo decidí investigar más a fondo. Le pedí a Hernán que buscara cualquier movimiento legal inusual relacionado con mi nombre en los últimos años. Lo que descubrió fue aún más perturbador. Un año antes de mi neumonía, Ricardo había presentado una solicitud preliminar en los juzgados para ser declarado mi tutor legal, alegando un preocupante deterioro cognitivo. El juez la desestimó por falta de pruebas contundentes, pero la intención era clara. Su deseo de controlarme no era reciente. Llevaba mucho tiempo conspirando para declararme incompetente y tomar el control. Esta revelación fue un golpe bajo, incluso para mi ya endurecido corazón. La traición era más profunda de lo que jamás había imaginado. No era solo la impaciencia de un heredero, era un plan deliberado y de largo recorrido para despojarme de mi autonomía y de mi dignidad. Se me revolvió el estómago al pensar en las visitas, las sonrisas, los abrazos que me había dado durante ese tiempo, sabiendo que a mis espaldas estaba intentando anularme como persona. La máscara de hijo preocupado se desintegró por completo, revelando el rostro de un depredador paciente. La última pieza del rompecabezas llegó cuando Hernán descubrió correos electrónicos entre Laura y un tasador de arte de renombre. Había estado enviando fotos de mi colección privada, obtenidas de sus visitas a mi casa para obtener valoraciones de mercado. Estaban inventariando y valorando mis bienes más preciados antes incluso de que yo estuviera enfermo, preparándose para una venta rápida en cuanto tuvieran la oportunidad. Mis pasiones, los objetos que había coleccionado a lo largo de una vida, no eran para ellos más que etiquetas con un precio, meros activos a liquidar. Con esta última prueba, cualquier duda que pudiera albergar se disipó. Mi plan ya no era una simple cuestión de justicia, era un acto de autopreservación, una defensa necesaria contra aquellos que veían mi vida entera como un cajero automático. El tablero de ajedrez estaba listo. Todas las piezas estaban en su lugar. Ricardo y Laura seguían moviendo sus peones, ajenos a que mi siguiente movimiento no sería una simple jugada, sino un jaque mate del que no tendrían escapatoria posible. La calma fría que sentía ahora era absoluta, la calma de quien sabe que está a punto de restaurar el equilibrio. Mientras ellos seguían con su farsa, yo me recuperaba no solo físicamente de la neumonía, sino espiritualmente de su traición. Cada día que pasaba, mi voz se hacía más firme, mis pasos más seguros. Ellos lo interpretaban como una mejoría milagrosa, una molestia temporal en sus planes. No podían estar más equivocados. No era una recuperación, era una preparación. Estaba reuniendo mis fuerzas no para vivir la vida que ellos querían para mí, sino para ejecutar la sentencia que yo había diseñado para ellos. Decidí que la confrontación no sería en mi casa, un lugar ya contaminado por sus mentiras. Tenía que ser en un terreno neutral, un lugar donde yo tuviera el control absoluto. La sala de juntas de la oficina de Hernán Morales sería el escenario perfecto.
un espacio frío, impersonal y profesional, donde las emociones no tendrían cabida y solo los hechos hablarían. Comencé a visualizar la escena, sus rostros, su incredulidad, el momento exacto en que su mundo de privilegios inmerecidos se haría añicos. La espera fue la parte más difícil. Tuve que mantener la máscara de fragilidad durante una semana más, soportando sus visitas, sus sonrisas falsas, su impaciencia apenas contenida. Cada palabra amable que me dirigían era como veneno en mis oídos, pero la canalicé, la convertí en más determinación. Cada día que pasaba, mi plan se solidificaba, mi resolución se afilaba. No sentía odio, sino una especie de desapego quirúrgico. Estaba a punto de realizar una operación necesaria para extirpar un cáncer de mi familia. Finalmente, el día llegó. Me sentía fuerte, mi respiración era profunda y clara. Llamé a Ricardo por la mañana, mi voz sonando deliberadamente débil por el teléfono. «Hijo», le dije, «creo que es hora de que hablemos sobre el futuro. He pedido a Hernán que nos reúna en su oficina mañana por la mañana. Por favor, ven con Laura, es importante». Pude escuchar la excitación mal disimulada en su voz. «Claro, papá. Estaremos allí. No te preocupes por nada». Colgué el teléfono y una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro. No, Ricardo, ya no me preocupaba nada. Ahora, la preocupación sería toda suya. La revuelta silenciosa que había comenzado en mi corazón esa noche, con el eco de su risa, estaba a punto de convertirse en una tormenta perfectamente diseñada para arrasar su mundo de falsedades y dejar al descubierto la árida realidad de sus acciones. No sabían que estaban caminando directamente hacia una trampa, una que no había sido construida con ira, sino con la lógica implacable de las consecuencias. El hijo que había deseado mi muerte estaba a punto de enfrentarse a un padre que había renacido de las cenizas de esa traición. Me vestí con mi mejor traje, uno que no había usado en años. Al mirarme en el espejo, no vi a un anciano frágil recuperándose de una enfermedad. Vi a Arthur Valdés, el ingeniero, el inversor, el hombre que construyó un imperio de la nada. Vi al estratega que había anticipado cada movimiento de su oponente. Mi cuerpo podía tener 75 años, pero mi mente estaba más afilada que nunca. Estaba listo. La partida de ajedrez más importante de mi vida estaba a punto de comenzar, y yo ya había ganado. El conocimiento de lo que estaba por venir me dio una paz inmensa. Ya no había conflicto interno, ni dolor, ni duda. Solo había un camino claro por delante, un curso de acción que era tan justo como inevitable. Había pasado mi vida construyendo puentes, edificios, legados. Ahora tenía que construir una última cosa, una lección que Ricardo y Laura nunca olvidarían. Una que redefiniría sus vidas para siempre, les gustara o no. La justicia a veces no es un acto de pasión, sino un proyecto de ingeniería cuidadosamente ejecutado. Mi plan estaba diseñado no solo para castigar, sino para exponer. Quería que vieran sus propias acciones reflejadas en un espejo del que no pudieran escapar. Quería que escucharan sus propias palabras, que vieran sus propias deudas, que sintieran el peso de su propia ingratitud. La verdad sería mi única arma y sería más que suficiente. Su mundo, construido sobre mentiras y expectativas, no era más que un castillo de naipes y yo estaba a punto de soplar. Mientras me dirigía a la oficina de Hernán, sentí una extraña sensación de liberación. Estaba a punto de liberarme del peso de su dependencia, de la carga de su ingratitud, del dolor de su traición. Estaba recuperando el control no solo de mi patrimonio, sino de mi propia paz. La revuelta no era contra ellos, en el fondo. Era por mí. Era el acto final de un hombre que se negaba a que el último capítulo de su vida fuera escrito por la codicia de otros. Yo, y solo yo, sería el autor de mi destino y por extensión del suyo. Llegaron a la oficina de Hernán puntualmente, casi con entusiasmo. Ricardo vestía un traje que yo sabía había sido comprado con mi dinero,
y Laura lucía un bolso de diseñador cuyo precio podría alimentar a una familia durante un mes. Entraron en la sala de juntas con un aire de importancia, como herederos a punto de recibir las llaves del reino. Saludaron a Hernán con una familiaridad condescendiente y a mí con una estudiada compasión, como si mi presencia allí fuera la de un venerable patriarca a punto de ceder el poder. Se sentaron frente a nosotros en las sillas de cuero, sus rostros expectantes, ajenos a que no estaban en un acto de sucesión, sino en su propio juicio. La sala era un espacio diseñado para la disección de los hechos, paredes de cristal, una larga mesa de caoba pulida y un silencio que amplificaba la tensión. Hernán no perdió el tiempo en preámbulos. Su comportamiento normalmente cordial era ahora gélido y formal. «Gracias por venir», dijo, su voz resonando en la quietud. «Arthur tiene algunos asuntos importantes que discutir con ustedes». Ricardo y Laura intercambiaron una mirada de complicidad, una pequeña sonrisa jugando en los labios de ella. Claramente creían que este era el momento que tanto habían esperado, la entrega de un poder notarial, quizás el anuncio de una generosa donación. La ingenuidad de su codicia era casi asombrosa. En lugar de sacar un fajo de documentos, Hernán colocó un pequeño reproductor de audio digital en el centro de la mesa. Era un objeto anodino, negro y rectangular, pero en ese momento me pareció que tenía el peso de una bomba. Ricardo frunció el ceño, confundido. Laura miró el dispositivo con curiosidad, sin entender su propósito. Hernán pulsó el botón de reproducción sin decir una palabra más. El silencio fue roto, no por la voz de un abogado, sino por el susurro grabado de mi propio hijo. Tan nítido y claro, como si lo estuviera pronunciando de nuevo en ese mismo instante. Él ya debería estar muerto. Nuestra vida sería mucho más fácil. La frase flotó en el aire de la sala de juntas, seguida por el sonido inconfundible de su risa compartida. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Ricardo, reemplazado por una palidez cerosa, cadavérica. Laura soltó un grito ahogado, llevándose una mano a la boca, sus ojos desorbitados por el horror del reconocimiento. El shock en sus rostros fue total, una mezcla de pánico, incredulidad y la repentina y aterradora comprensión de que habían caído en una trampa de la que no había escapatoria. El mundo que habían dado por sentado acababa de resquebrajarse bajo sus pies. Antes de que pudieran articular una sola palabra, una excusa, una negación, Hernán ejecutó el segundo acto. Deslizó un voluminoso dossier encuadernado sobre la mesa. Aterrizó frente a ellos con un golpe sordo y definitivo. «El apéndice de nuestra conversación», dijo Hernán con una frialdad cortante. Abrió el documento y comenzó a hablar. Su voz monótona detallando años de deudas, de gastos extravagantes, de préstamos impagados. Cada cifra era un clavo en el ataúd de su vida de opulencia, una prueba irrefutable de su parasitismo sistemático. El dossier no era solo contabilidad, era la biografía de su ingratitud. Mientras Hernán hablaba, el rostro de Ricardo pasó del pánico a la furia impotente. Laura comenzó a temblar, sus ojos fijos en la interminable lista de sus caprichos, ahora expuestos sobre la mesa. Fue entonces cuando yo hablé por primera vez. Mi voz no era de ira, sino de una calma quirúrgica, la voz de un juez dictando una sentencia inevitable. Esa herencia que tanto anhelaban. Comencé, y ambos se sobresaltaron al oírme. Ahora tiene voz propia. Se llama Fideicomiso Familiar Valdés. Y ha decidido que ustedes dos ya no forman parte de los beneficiarios directos. Les expliqué que a partir de ese instante, todas sus tarjetas de crédito quedaban canceladas. El acceso a las cuentas bancarias bloqueado y el alquiler del lujoso apartamento en el que vivían no sería renovado. Les presenté el ultimátum, no como una opción, sino como una bifurcación en el camino hacia su nuevo futuro. El fideicomiso, continué, ha diseñado un plan de rehabilitación para ustedes. O lo aceptan, con todas sus estrictas condiciones, o este dossier,
junto con las grabaciones, será entregado esta misma tarde a la Fiscalía para iniciar un proceso por abuso de persona mayor y explotación financiera. Sus rostros eran un poema. La humillación de ser tratados como delincuentes juveniles, la pérdida total de estatus y la cruda realidad de su impotencia los golpeó como una pared de ladrillo. Ya no eran los herederos, eran los acusados. Ricardo, en un último y patético intento de afirmar su antiguo poder, se levantó de un salto, gritando que me demandaría, que impugnaría mi capacidad mental. Hernán ni se inmutó. «Adelante, Ricardo», le respondió con una calma exasperante. El proceso de descubrimiento legal sería fascinante. Imagina estas grabaciones reproducidas en un tribunal abierto. Imagina a los periódicos detallando tus deudas. Tu reputación, lo poco que queda de ella, no sobreviviría ni un día. Ricardo se desplomó en su silla, derrotado. Laura, por su parte, había pasado del shock a las lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia y autocompasión. La caída fue tan rápida como brutal. Las noticias en los círculos de la élite viajan más rápido que el fuego. En menos de 24 horas, el rumor de que Ricardo Valdés había sido completamente desheredado por su padre se extendió como la pólvora. De repente, los teléfonos que antes sonaban sin cesar enmudecieron. Los amigos influyentes que Ricardo intentó contactar para pedir ayuda o consejo legal, de repente estaban en una reunión o de viaje. Descubrió la dura verdad. Su amistad no era con él, sino con mi cuenta bancaria. Sin ella, él era invisible. La humillación pública fue sistemática. Fueron expulsados de la junta de la fundación benéfica en la que Laura participaba, una posición que usaba puramente para el estatus social. Sus membresías en el club de campo y en el club náutico fueron revocadas por impago de las cuotas, que siempre habían sido cargadas a mis cuentas. Los restaurantes donde eran recibidos por el maitre, con una reverencia, ahora les presentaban la cuenta antes de servir el postre. Los símbolos de su éxito, que nunca habían ganado, les fueron arrancados uno por uno, dejándolos socialmente desnudos. Se vieron obligados a abandonar su apartamento de lujo en el barrio más exclusivo de la ciudad. El día de la mudanza, observados por vecinos curiosos que susurraban tras las cortinas, tuvieron que empaquetar sus pertenencias en cajas de cartón. La humillación de tener que vender el coche de alta gama de Laura para conseguir algo de efectivo fue un golpe devastador para su ego. Pasaron de una vida de opulencia sin esfuerzo a la cruda realidad de tener que contar cada céntimo para sobrevivir. Su mundo, construido sobre la apariencia, se había derrumbado, revelando unos cimientos inexistentes. El aislamiento total pronto se hizo insoportable. Sin dinero y sin estatus, sus supuestos amigos los trataban como apestados. Nadie quería asociarse con el fracaso, y menos con un fracaso tan espectacular y vergonzoso. Ricardo, que siempre se había movido por la vida con la arrogancia de quien nunca ha tenido que luchar por nada, ahora caminaba por la calle con la cabeza gacha, evitando la mirada de aquellos a los que antes despreciaba. Estaba completamente solo, abandonado por el mismo mundo que una vez pareció adorarlo. La presión económica y el ostracismo social hicieron implosionar su relación. El lujoso apartamento que había sido escenario de sus planes codiciosos fue reemplazado por un pequeño y lúgubre piso de alquiler en una zona modesta de la ciudad. El espacio reducido se convirtió en una olla a presión para sus frustraciones y reproches. Ya no había distracciones, ni compras, ni viajes, solo la amarga realidad de su situación y la compañía del otro, que ahora se había vuelto insoportable. Cada uno veía en el otro el reflejo de su propio fracaso. Comenzaron las discusiones, primero en susurros, luego a gritos que los vecinos podían oír. Ricardo culpaba a Laura por haberlo presionado, por haber alimentado su codicia con sus propias ambiciones desmedidas. «Tú y tus ganas de vivir como una reina», le gritaba. «Nunca estabas satisfecha, siempre querías más».
La acusaba de haberlo cegado, de haberlo empujado por un precipicio del que ahora no podía salir. Su amor, si es que alguna vez existió, se agrió y se convirtió en un veneno que se inyectaban mutuamente a diario. Laura, por su parte, no aceptó ninguna culpa. Su desprecio por Ricardo, antes oculto tras una fachada de esposa devota, ahora era explícito y cruel. Le echaba en cara su debilidad, su falta de iniciativa, su incapacidad para construir algo por sí mismo. «Eres un fracasado», le espetó una noche, su voz llena de veneno. Un hombre de 45 años que nunca ha trabajado un día en su vida. Vivías de tu padre y ni siquiera supiste cómo mantener eso. Eres patético. Cada palabra era un golpe calculado para herir su ya destrozado ego. El vínculo que los unía, la búsqueda compartida de mi fortuna, se había roto. Sin ese objetivo común, no quedaba nada entre ellos más que desprecio y resentimiento. Laura, que había basado toda su identidad en ser la esposa de un hombre rico, no podía soportar la idea de una vida de mediocridad. La mujer que había ajustado mi almohada mientras deseaba mi muerte no tenía la fortaleza para enfrentar la adversidad real. Su lealtad era tan superficial como su preocupación por mi salud. Una tarde, Ricardo llegó al apartamento y encontró el armario de Laura vacío. Sobre la mesa de la cocina había una nota escueta y cruel. «Me voy, no voy a hundirme contigo. Arruinaste mi vida». No había una dirección ni un número de teléfono. Simplemente había desaparecido, llevándose las pocas joyas que le quedaban y abandonándolo a su suerte. El abandono fue el golpe de gracia, la consecuencia final y más personal de sus acciones. La cómplice de su traición lo había abandonado en el campo de batalla. Ricardo se quedó solo en el apartamento silencioso, rodeado de cajas a medio deshacer. Por primera vez en su vida, estaba completamente solo. Sin padre, sin esposa, sin amigos, sin dinero. Había perdido todo lo que, erróneamente, había considerado suyo. La caída había sido vertiginosa y total. Se había despertado de un sueño de opulencia que duró 45 años, para encontrarse en medio de una pesadilla de la que era el único arquitecto. El mundo que creía merecer se había desvanecido. Desde la distancia, a través de los informes de Hernán, seguí su descenso. No sentía placer ni satisfacción, solo una sombría sensación de necesidad. Era una amputación dolorosa, pero necesaria para salvar al resto del cuerpo. Habían sido expuestos a la consecuencia más básica del universo. Cada acción tiene una reacción. Su desprecio, su codicia y su ingratitud habían generado una fuerza que los había barrido de mi vida y los había depositado en el único lugar donde podían empezar a aprender. El fondo del pozo. La humillación pública fue una parte esencial de la lección. Necesitaban entender que el respeto y el estatus no se heredan ni se compran, se ganan. Su identidad estaba tan entrelazada con las apariencias que la única manera de que se encontraran a sí mismos era despojándolos de todo su disfraz social. Tenían que enfrentarse a su verdadero yo, sin el escudo del apellido Valdés ni la armadura del dinero. Y lo que encontraron en el espejo no les gustó en absoluto. El aislamiento fue igualmente deliberado. Siempre se habían rodeado de una red de parásitos y aduladores. Al cortar esa red, los obligué a enfrentarse a su propio vacío. Sin nadie a quien impresionar o de quien aprovecharse, Ricardo tuvo que empezar a lidiar con la única persona de la que nunca pudo escapar: él mismo. El silencio de su apartamento vacío era un eco de su propio vacío interior, un vacío que ahora tendría que aprender a llenar con algo de sustancia real. La ruptura de su matrimonio era inevitable. Su alianza nunca se basó en el amor o el compañerismo, sino en un pacto de codicia. Cuando el objeto de su codicia desapareció, el pacto se disolvió. Laura demostró ser exactamente lo que yo siempre sospeché, una oportunista que se aferraba al poder y al dinero.
Su abandono fue la prueba final para Ricardo de que había construido su vida sobre las arenas movedizas de la superficialidad. Todo en lo que había confiado se había derrumbado. El plan de consecuencias había funcionado a la perfección. No los había destruido físicamente, pero había aniquilado por completo el falso mundo en el que vivían. Los había despojado de todo lo que valoraban para obligarlos a buscar valor en otros lugares. El camino que tenían por delante sería largo y arduo, un camino que tendrían que recorrer solos. La fase de demolición había concluido. Ahora, sobre las ruinas de sus antiguas vidas, comenzaría, o no, la difícil fase de la reconstrucción. Y eso por primera vez dependía enteramente de ellos. El plan de rehabilitación que el fideicomiso impuso a Ricardo fue diseñado con una precisión implacable, no para destruir lo que quedaba de él, sino para forzar una reconstrucción desde cero. Lo primero fue despojarlo de la ilusión de que el dinero era un recurso infinito. Se le asignó una asignación mensual mínima, transferida a una cuenta nueva que solo él podía usar. La cantidad era suficiente para cubrir el alquiler de su modesto apartamento, las facturas de servicios básicos y una compra de supermercado austera. Cada gasto debía ser justificado con recibos que se presentaban a un gestor del fideicomiso. Por primera vez en su vida, a los 45 años, Ricardo tuvo que enfrentarse a un presupuesto. La segunda condición era la más dura. Para seguir recibiendo esa ayuda mínima, debía demostrar que estaba buscando activamente un empleo a tiempo completo. Esta fue su primera colisión con el mundo real, un mundo que no conocía su apellido ni le importaba. Su currículum era una página en blanco, una biografía de ocio y dependencia. En sus primeras entrevistas para puestos de ventas de bajo nivel o de atención al cliente, su arrogancia inherente todavía se filtraba. Miraba a los entrevistadores con desdén, incapaz de ocultar que se sentía por encima de esos trabajos, y las cartas de rechazo se acumularon, cada una siendo una pequeña herida en su inflado ego. La humillación fue su compañera constante en esas primeras semanas. Hombres mucho más jóvenes que él lo miraban con una mezcla de lástima y sospecha. ¿Qué hacía un hombre de su edad, con ropa que claramente había sido cara, buscando un trabajo de nivel inicial? El dinero que obtuvo de la venta de sus últimos objetos de valor se agotó rápidamente, y la cruda realidad del hambre y el miedo a quedarse en la calle se convirtió en una posibilidad tangible. Fue el miedo, no la ambición, lo que finalmente lo doblegó y lo obligó a aceptar el primer trabajo que le ofrecieron, sin importar cuán humilde fuera. Así fue como Ricardo, el hombre que una vez discutió la compra de yates, se encontró trabajando como empleado en un gran almacén de materiales de construcción. Su primer día fue un bautismo de fuego en una vida que nunca supo que existía. El trabajo era físicamente agotador. Levantar sacos de cemento, organizar estanterías de herramientas pesadas, lidiar con clientes impacientes. Al final del turno, su cuerpo, ablandado por décadas de inactividad, le dolía de una manera que nunca había experimentado. Sus manos, antes inmaculadas, estaban encallecidas y sucias. Comió un sándwich aplastado en la sala de descanso, rodeado del ruido y las bromas de sus compañeros, hombres cuyo mundo no podría haber estado más alejado del suyo. Los primeros meses fueron un infierno para él. La ira y el resentimiento lo consumían. Se sentía una víctima, maldecía mi nombre en la soledad de su apartamento. Consideraba el trabajo una humillación, un castigo desproporcionado. Sin embargo, la rutina diaria, el implacable ciclo de despertarse, trabajar, comer y dormir, comenzó a tener un efecto inesperado. La fatiga física no le dejaba energía para la autocompasión. Lentamente, casi imperceptiblemente, la ira comenzó a erosionarse, reemplazada por una resignación agotada. El mundo ya no giraba en torno a sus deseos, giraba en torno al reloj de fichar y al sonido de la sirena al final del día.
Vivir con un presupuesto estricto le obligó a aprender el verdadero valor del dinero. Hernán me contaba, con una pizca de asombro, cómo los informes del gestor mostraban a Ricardo en el supermercado, calculadora en mano, comparando precios, eligiendo marcas blancas en lugar de productos importados. El hombre, que una vez gastó miles en una sola noche, ahora debatía si podía permitirse un pequeño lujo como un café de mejor calidad. Estaba aprendiendo la lección más fundamental de la economía personal. El dinero no es un concepto abstracto, es una representación de tiempo, esfuerzo y sudor. La terapia familiar y financiera, otra condición innegociable del plan, fue el catalizador de su transformación psicológica. Al principio, según los informes del terapeuta, era hostil y cerrado. Veía las sesiones como otra humillación más. Culpaba a todos menos a sí mismo. A mí por ser demasiado controlador, a Laura por ser demasiado ambiciosa, a la vida por ser injusta. Pero su terapeuta era un profesional paciente y perspicaz, y poco a poco comenzó a derribar sus defensas. Le hizo preguntas que nadie le había hecho antes, preguntas sobre sus miedos, sus inseguridades y su perpetua sensación de vivir a mi sombra. A través de meses de terapia, Ricardo comenzó a enfrentarse a los demonios que había ignorado durante toda su vida. Por primera vez, se vio obligado a examinar su profunda envidia hacia mi éxito, un sentimiento que siempre había enmascarado con desprecio y un aire de superioridad. Admitió su pereza, su falta de empuje y el aterrador vacío que sentía cuando se imaginaba una vida sin mi red de seguridad financiera. Fue un proceso doloroso, un desmantelamiento de la falsa identidad que había construido, pero fue el comienzo de su autoconciencia. Estaba empezando a entender no solo lo que había hecho, sino por qué lo había hecho. El momento de claridad, su epifanía, no ocurrió en el diván del terapeuta ni en un evento dramático. Sucedió en un martes por la tarde cualquiera, en el pasillo de herramientas del almacén. Estaba ayudando a un cliente, un hombre de su edad, que estaba con su hijo adolescente. El padre le estaba mostrando al chico cómo usar una llave de tubo, su voz paciente, sus manos guiando las del joven. Había una conexión entre ellos, una transferencia simple y honesta de conocimiento y afecto que golpeó a Ricardo con una fuerza inesperada. En ese instante, tuvo un recuerdo vívido de su propia infancia. Recordó un sábado por la mañana, cuando yo intenté enseñarle los fundamentos de la carpintería en mi taller. Él se había aburrido a los 5 minutos, quejándose de que era un trabajo sucio y prefiriendo ir a jugar a los videojuegos. Vio su vida entera en ese pequeño instante, una serie interminable de oportunidades de aprender, de crecer, de conectar, que él había rechazado por pereza y por un arrogante desdén hacia el esfuerzo. Se dio cuenta de que yo siempre había intentado darle las herramientas, pero él nunca había querido ensuciarse las manos. Fue entonces cuando finalmente lo entendió todo. Vio mis décadas de trabajo, los planos a altas horas de la noche, las visitas a obras polvorientas, los riesgos que asumí. Comprendió que mi fortuna no había aparecido por arte de magia. Había sido construida, viga a viga, con la misma disciplina y paciencia que aquel padre le estaba enseñando a su hijo en el pasillo del almacén. Y con esa comprensión llegó la revelación final, la que lo cambió todo. Mi plan no había sido un acto de venganza. Había sido mi último y más desesperado intento de enseñarle esa lección. Apoyado contra una estantería de acero, rodeado del olor a metal y aceite, Ricardo se derrumbó. No fueron lágrimas de autocompasión ni de ira, sino de un dolor profundo y purificador. Lloró por el hombre que podría haber sido, por el hijo que nunca fue y por la comprensión tardía del amor severo de un padre que se negó a dejarlo fracasar por completo. Se dio cuenta de que yo no le había quitado su herencia. Le había quitado sus muletas, obligándolo por primera vez a aprender a caminar por sí mismo. La justicia que había recibido no era punitiva, sino restauradora.
A partir de ese día, los informes de Hernán comenzaron a describir a un hombre diferente. La motivación de Ricardo cambió fundamentalmente. Ya no hablaba de recuperar su antigua vida. Esa vida ahora le parecía hueca y extraña. En su lugar, comenzó a mostrar un interés genuino en su trabajo. Hacía preguntas, aprendía los nombres de los productos, aconsejaba a los clientes con una paciencia recién descubierta. Sus compañeros de trabajo, que antes lo veían con recelo, comenzaron a respetarlo por su ética de trabajo. Dejó de ser el hijo desheredado de un millonario y se convirtió simplemente en Ricardo, el tipo del pasillo de herramientas. Su crecimiento se manifestó de formas pequeñas pero significativas. Empezó a enorgullecerse de su modesto apartamento, manteniéndolo limpio y ordenado. Aprendió a cocinar comidas sencillas, encontrando una satisfacción desconocida en la autosuficiencia. El terapeuta informó que había comenzado a hablar del futuro, no en términos de riqueza, sino de estabilidad. Mencionó la posibilidad de tomar cursos nocturnos para convertirse en supervisor de la tienda algún día. Por primera vez, sus aspiraciones estaban ancladas en su propia capacidad, no en mis logros. El gesto que más me conmovió fue cuando, por iniciativa propia, se puso en contacto con el gestor del fideicomiso. Solicitó que una pequeña parte de su salario, apenas $50 al mes, se destinara a un plan de pago para saldar la deuda personal detallada en el dossier. Era una suma simbólica, una gota en el océano de lo que había despilfarrado, pero el gesto era monumental. Era su primera vez asumiendo la responsabilidad financiera de sus actos pasados. Era una declaración de que entendía el daño que había causado y que quería, a su manera, empezar a repararlo. Observé su transformación desde una distancia prudente, un espectador del lento y doloroso nacimiento de un hombre nuevo. El Ricardo arrogante y perezoso que había deseado mi muerte estaba desapareciendo, siendo reemplazado por alguien a quien apenas reconocía, alguien que poseía una dignidad tranquila, forjada en el yunque de la adversidad. Ya no era una caricatura del éxito, sino un hombre real lidiando con las consecuencias reales de sus decisiones. El proceso fue brutal, pero el resultado estaba empezando a mostrar un brillo de autenticidad. La transformación psicológica de Ricardo fue la prueba de que mi plan había sido correcto. La verdadera redención no proviene del perdón fácil, sino de la confrontación con la verdad y del arduo trabajo de la autorreparación. No le había ofrecido una salida fácil, sino un camino difícil hacia la dignidad. Y contra todo pronóstico, había comenzado a recorrerlo. No lo hacía por mí, ni para recuperar mi favor. Lo estaba haciendo por sí mismo, y eso era lo más importante. Su momento de claridad no fue una absolución de sus pecados, sino una aceptación de su responsabilidad. Entendió que las consecuencias que sufrió no fueron una crueldad impuesta desde fuera, sino la cosecha natural de las semillas que él mismo había sembrado durante toda su vida. Esta comprensión es la base de toda madurez genuina, una que le había eludido durante 45 años. La adversidad, que él siempre había evitado, se convirtió en su maestra más eficaz. El crecimiento de Ricardo no fue una transformación mágica. Fue un proceso lento, lleno de retrocesos y dudas. Hubo días, según los informes, en los que la amargura regresaba. Pero ahora tenía herramientas para combatirla. El cansancio de un día de trabajo honesto, el pequeño orgullo de un sueldo ganado y una comprensión cada vez más profunda de sí mismo. La estructura de su carácter, antes podrida, estaba siendo reconstruida con materiales más fuertes y resistentes. Su nueva motivación no era recuperar la vida de lujo, sino construir una vida con significado. El respeto de sus compañeros de trabajo significaba más para él que la admiración de los falsos amigos de su pasado. La satisfacción de pagar sus propias facturas superaba la emoción vacía de gastar dinero
que no era suyo. Estaba descubriendo que el verdadero valor no reside en lo que se tiene, sino en lo que se es capaz de construir, por humilde que sea. La redención de Ricardo no era un final feliz de cuento de hadas. Era un comienzo difícil, desordenado y real. Había tocado fondo, un lugar que yo, en mi amor equivocado, siempre le había impedido alcanzar. Y fue allí, en la oscuridad y la soledad del fondo, donde encontró una pequeña luz. No la luz deslumbrante de la riqueza heredada, sino la llama pequeña y parpadeante de la propia valía. Y por primera vez en su vida, estaba protegiendo esa llama con sus propias manos. Mientras él aprendía el valor del trabajo, yo aprendía a soltar el dolor de su traición. Su progreso se convirtió en una especie de bálsamo para mi herida. Ver que mi lección, por dura que fuera, estaba dando frutos, me dio una sensación de paz. No había recuperado a un hijo, no en el sentido tradicional, pero quizás había ayudado a forjar a un hombre. Y a veces, esa es la forma más profunda de amor paternal. El hombre que ahora gestionaba el pasillo de ferretería estaba a un mundo de distancia del que susurró junto a mi cama. La arrogancia en sus ojos había sido reemplazada por un cansancio resignado, pero también por una chispa de autosuficiencia. Ya no caminaba por el mundo como si se lo debiera, sino como alguien que entendía que debía ganarse su lugar cada día. La redención estaba en marcha, no como un destino, sino como un viaje diario. Mi herencia, al final, no sería el dinero que él esperaba, sino la lección que recibió. Le había dado la adversidad, y la adversidad le estaba devolviendo a sí mismo. No había garantías de que su transformación fuera permanente, pero por primera vez en su vida, el resultado dependía únicamente de sus propias elecciones. Y esa, me di cuenta, era la herencia más valiosa que un padre podía dejar, la oportunidad de ser el arquitecto de su propio carácter. Han pasado 2 años desde aquella reunión en la oficina de Hernán, 2 años que han redibujado el mapa de nuestras vidas de una forma que nunca habría creído posible. Fiel a mi palabra, vendí la gran casa familiar, un lugar cuyas paredes guardaban demasiados ecos de ingratitud y decepción. Me mudé a un apartamento de lujo más práctico y seguro en el centro de la ciudad, un lugar con vistas al horizonte, no al pasado. Liberado del peso diario de la farsa de Ricardo y Laura, redescubrí una paz que había olvidado que existía. El silencio en mi nuevo hogar no es de soledad, sino de serenidad. Con los ingresos del fideicomiso y liberado de la carga financiera que suponía mi hijo, encontré un nuevo propósito. Creé la Fundación Valdés, una organización sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar asistencia legal y apoyo a personas mayores que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o abuso financiero por parte de sus propias familias. Mi dolorosa experiencia se convirtió en el motor para ayudar a otros, para construir un legado basado no en el ladrillo y el cemento, sino en la justicia y la compasión. Viajo, leo y gestiono mi fundación, viviendo los años que me quedan con una plenitud que el dinero por sí solo nunca pudo comprar. Hernán me mantiene informado sobre la situación de Ricardo. Hace 1 año fue ascendido a gerente de turno en el almacén de construcción. Es un trabajo modesto, con un salario que apenas le permite vivir sin lujos, pero es un puesto que se ha ganado con esfuerzo y dedicación. Las fotos que Hernán me ha mostrado discretamente revelan a un hombre cambiado. La arrogancia ha sido reemplazada por una expresión de cansancio resignado, pero sus ojos tienen una chispa de autosuficiencia que nunca antes había visto. Sigue viviendo en su pequeño apartamento, un espacio que ahora puede llamar verdaderamente suyo. Ha cumplido con todas las condiciones del plan de rehabilitación. Completó los 2 años de terapia obligatoria y ha seguido pagando mes a mes su simbólica cuota para saldar la deuda personal conmigo. Vive una vida sencilla y solitaria pero estable. Por primera vez, no depende de nadie.
El hombre que una vez vio el trabajo como una humillación, ahora encuentra dignidad en el sudor de su frente. Ha aprendido, de la manera más dura posible, que el respeto por uno mismo no se hereda, sino que se construye con las propias manos, día tras día. Nuestra relación, o lo que queda de ella, es prácticamente inexistente. La comunicación es rara y siempre mediada por Hernán por razones legales y emocionales. Sin embargo, hace 6 meses, el terapeuta de Ricardo sugirió una breve videollamada como paso final de su tratamiento, una forma de cerrar el ciclo. Acepté, no sin cierta aprensión. Ver su rostro en la pantalla fue extraño, como mirar a un desconocido con los rasgos de mi hijo. El aire digital entre nosotros estaba cargado con el peso de 45 años de historia y 2 años de un silencio abismal. Después de un momento incómodo, fue él quien rompió el silencio. No hubo un torrente de disculpas, ni un discurso emocional. Su mirada era directa, sus ojos claros. Simplemente dijo con una voz tranquila y sin rastro de ironía: «Gracias, papá». No dijo por qué, pero ambos lo sabíamos. No era un agradecimiento por el dinero o por la vida fácil, sino por la lección, por la dura oportunidad de empezar de nuevo. Asentí lentamente, un nudo en mi garganta. «Cuídate, Ricardo», fue todo lo que pude responder. Con esa simple interacción, el círculo se cerró. No tuvo reconciliación, pero sí un reconocimiento, una paz agridulce. Al reflexionar sobre todo lo ocurrido, entiendo que la verdadera justicia no es un acto de venganza impulsiva, sino la aplicación de consecuencias estratégicas y ponderadas. Mi reacción a la traición de mi hijo no fue la de un padre herido que busca castigar, sino la de un ingeniero que ve una estructura fallida y decide no dejarla colapsar caóticamente, sino desmantelarla de forma controlada para poder usar los materiales en una nueva construcción, más sólida y honesta. Fui el instrumento de una ley tan fundamental como la gravedad, la de causa y efecto. Aprendí también una lección dolorosa sobre la riqueza y el legado. Mi mayor error como padre fue proteger a Ricardo del fracaso, de la lucha, del esfuerzo. Le entregué los frutos de mi trabajo, pero nunca le enseñé a cultivar su propio jardín. Descubrí que la verdadera herencia que un padre puede dejar no es una cuenta bancaria abultada, sino un carácter resiliente, un sentido de la responsabilidad y la sabiduría para entender que el valor de una persona no reside en lo que posee, sino en quién es cuando no posee nada. El cambio en Ricardo es real, pero sé que no nació del amor, sino de la necesidad. Fue la ausencia de mi red de seguridad, la dura realidad de la supervivencia, lo que lo obligó a cambiar. Es una verdad agridulce. A veces, la responsabilidad debe ser impuesta para que pueda ser aprendida. No me hago ilusiones de que se haya convertido en un santo, pero se ha convertido en un hombre autosuficiente, y en su caso, eso es casi un milagro. Ha aprendido que la dignidad es más valiosa que el lujo. Al final, esta historia no es sobre un hijo que traicionó a su padre, o sobre un padre que se vengó de su hijo. Es una historia sobre el verdadero valor. Mi paz no vino de mi riqueza, sino de liberarme de la carga de la ingratitud y encontrar un nuevo propósito. La paz de Ricardo no vino de heredar mi fortuna, sino de la obligación de construir la suya propia, por pequeña que fuera. Ambos tuvimos que perder la relación que nos definía para encontrarnos a nosotros mismos, cada uno en su propio camino. Así, el legado de la familia Valdés no será una línea de herederos viviendo de glorias pasadas, sino la historia de una dura lección aprendida. Una lección que dice que el respeto no se exige, se gana, que la dignidad no se compra, se construye, y que, a veces, el acto de amor más grande no es dar, sino quitarlo todo para dejar espacio a que algo nuevo y auténtico pueda crecer en el vacío. Y con esa paz, con esa certeza, miro hacia mi futuro, finalmente en calma. Si te ha gustado esta historia, apóyanos con un like, suscríbete al canal y deja tus opiniones en los comentarios.
Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece en la pantalla. Gracias por acompañarnos.